Muy buenas noches, mi nombre es Marlon José Rivera Cruz, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona. El día de hoy hablaremos sobre movimiento oscilatorio forzado y sus aplicaciones en la carrera en telecomunicaciones, tocando temas como fenómeno de resonancia y algunos ejercicios prácticos. Entremos de lleno a entender qué es el movimiento oscilatorio forzado, siendo este, primeramente, un fenómeno fundamental en la física que tiene muchísimas aplicaciones en la ingeniería, especialmente en telecomunicaciones. Desde lo más básico, entender que esto es un sistema que puede oscilar como un resorte, como un péndulo o como un circuito eléctrico, ¿ya? Este es sometido a una fuerza externa que varía de manera periódica, ¿ya? Lo que hace es que esta fuerza externa obliga al sistema a oscilar a una frecuencia que puede ser diferente a la fuerza natural y que por eso decimos que es un sistema oscilatorio forzado, ¿ya? El sistema normal y aplicamos una fuerza, o un circuito normal y le aplicamos eh, un amperaje mayor, ¿ya? Eso sería lo básico. Ahora hablemos sobre las características. He tomado cuatro características importantes. La primera dice que está gobernada por una ecuación diferencial. Esto incluye tres elementos claves de un sistema, los cuales son masa, amortiguamiento y rigidez. El segundo punto dice que la respuesta del sistema depende de la frecuencia de fuerza externa. Claro, si esta coincide con la frecuencia natural del sistema, ocurre un fenómeno muy importante que se llama resonancia. El punto 3 dice que las oscilaciones resultantes tienen dos componentes. Esos componentes son, primero, la transitoria, quiere decir que se atenúa con el tiempo, y la segunda es la estacionaria, que permanece en el tiempo y se ajusta a la frecuencia externa. Y por último, y no menos importante, es que puede estar amortiguada. Lo que significa que hay una pérdida de energía debido a la fricción, también puede ser por la resistencia eléctrica o disipación. Esto depende principalmente del tipo de sistema. Entonces, continuamos con la ecuación matemática general del movimiento oscilatorio forzado. ¿De dónde sale esta ecuación general? De la segunda ley de Newton. Exactamente esa la vimos en la clase de movimiento armónico amortiguado. Y puede observar, es esta que fue una de las demostraciones que se dio en clase, de la cual la saqué de aquí. Igual fui a investigar un poco en internet, la cual es la siguiente, que es m por la segunda derivada, que m es la masa del sistema, más b eh, por la derivada, que b es el coeficiente de amortiguamiento, más k por x. K es el coeficiente de elasticidad y x es la posición de la masa. Y toda esta expresión es la fuerza externa del periodo en forma del seno. ¿Ya? Entonces es F sub 0 por seno de W por T. W es la frecuencia angular de la fuerza externa y T es el tiempo. Vale. Continuando con las aplicaciones del movimiento forzado, he elegido tres aplicaciones
bastante complejas que intentar explicarlas y dar a entender sin profundizar en temas matemáticos. Eh, Creo que lo importante en esta exposición serían las aplicaciones, y de las aplicaciones que más se usan en mi carrera son la resonancia. Entonces, el primer tema a explicar serían las antenas resonantes. Eh, Dado que las más fáciles, sencillas de entender serían las dipolos y monopolos, una que es solamente una varillita y otra de dos. La de una varillita, que es la monopolo, se utilizan en frecuencias de onda corta. Eh, Creo que normalmente ustedes las ven en antenas de TDT, ¿sí? Y de estas se derivan muchas más con mayor complejidad. Este tema, y antes de, eh, como estudiante de telecomunicaciones, necesito tener mucho conocimiento sobre esto, y se me prepara literalmente para llegar a ciertas materias, entender, dar a entender, explicar y comprender la captación, emisión y manejo de señales. Eh, Cuando se hablan de antenas de radiofrecuencia o de cualquier emisión o transmisión de señales, siempre hay que hacer los cálculos para saber qué longitud es necesario hacer la antena para la captación o emisión de las mismas. Mm, Todo esto se enseña en el transcurso de toda la carrera para llegar eh, a unas importantes que se llaman radiopropagación y antenas. No solamente esas dos materias, sino también una que se llama móviles, la cual eh, nos enseñan sobre los campos electromagnéticos, la eficiencia eh, y cierta distancia para que entre ellos no choquen si son de la misma frecuencia. Eh, Al lado de las antenitas representadas como dibujos, está representado uno de los programas utilizados, que es M-Managa. Este es utilizado principalmente para mirar las ondas electromagnéticas, para saber su cantidad de emisión, pérdida, ganancia, etcétera. Este programa lo utilizamos para muchas cosas. Pero bueno, para hacer más breve el cuento, realicé un escrito el cual podría sintetizar lo principal de estas antenas resonantes y me puedan entender, ya que, como les dije anteriormente, eh, para llegar a este punto hay que saber sobre oscilaciones y ondas, hay que saber sobre teoría electromagnética, oscilaciones y ondas, tomando el tema de resonancia y teoría electromagnética. Sería el caso de vector pointing, ¿ya? Y muchas cosas más antes de entender y poder propagar señales. Entonces, realicé un escrito donde fuese lo más claro, conciso, para que puedan entender. Y a su vez voy a realizar una explicación final para que me puedan entender mejor. Entonces, iniciando, las antenas resonantes están diseñadas para oscilar en una frecuencia natural cuando se les aplica un campo electromagnético externo periódico, lo cual maximiza la corriente inducida en la estructura. Al coincidir la frecuencia de la señal con la frecuencia del resonante, se produce un pico de la transferencia de energía, reduciendo pérdidas y mejorando eficientemente la transmisión o recepción. Entonces aquí lo que se está aplicando es la resonancia. ¿Cómo? Aplicando eh, amperaje a la antena, lo que hace es forzar, a su vez resonar a una frecuencia eh, la cual es la misma que se está emitiendo para captarla. Entonces, ¿cómo funciona básicamente eso? Es que digamos que una radio está emitiendo,
ya sea en la banda más conocidas, por ejemplo, AM y FM, modulación de frecuencia y modulación de amplitud. Lo que tenemos es que nosotros forzar ese campo electromagnético, tener, forzarlo, llevarlo a la misma amplitud o llevarlo a la misma frecuencia para que ellas, ¡pum!, se enganchen de una manera pues sencilla de dar a entender y así captar una señal. Casi el mismo sistema se aplica para telecomunicaciones móviles, telecomunicaciones satelitales, diferentes, se aplica mucho eso. Claro, hay que tener en cuenta que también cuando hay mucha interferencia se utilizan filtros, se utilizan diferentes herramientas para mejorar. eh, de la misma manera, hay cuestiones, problemas que son muy rápidos y no los capta el ser humano, pero están ahí. Por ejemplo, interferencias, son cosas que con filtros se puede mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería la primera aplicación. Entonces, antes de pasar a esta parte, voy a sintetizar lo que dijimos de las antenas. Dijimos que, que este tipo de antenas es monopolar, que lo que estábamos haciendo era inducir una corriente, ya sea máxima lo que necesitemos, y realizamos la captación de la señal. Pero entonces, ahora necesitamos ser selectivos con esa señal. No es solamente captarla porque tenemos una gran banda dependiendo de la antena lo que está captando, es un rango, ¿ya? No solamente eso, sino que también necesitamos un tipo de filtro RLC para este tipo de radio. También yo les decía anteriormente que nosotros no veíamos o no captábamos eh, las fallas al momento de captar esas señales, porque dando un ejemplo muy claro, nosotros ya estamos acostumbrados a que los televisores, cuando uno conecta una antena, él solo se programa, agarra un número que es el código y ya sabe qué frecuencia está ese canal. Pero entonces anteriormente lo que se hacía era tener una perillita de estas. En este caso es de doble banda AM y FM, ¿ya? Entonces lo que se hace es que con un circuito RLC eh, se tenía una selectividad de frecuencias. Digamos, bueno, este radio tiene una selectividad de 160 a 53 kilohertz en AM y en FM de 180 a 88 megahertz. Lo que tenemos que hacer es mover la perillita y captar la señal donde esté la señal. Donde esté emitiendo la frecuencia, ya sea la radio AM y FM, lo que nosotros tenemos que resonar y a su vez ellas se acoplan y podemos escuchar. Entonces, ¿cómo se conforma un circuito RLS? Se conforma por un circuito tanque. ¿Qué es un circuito tanque? Que se compone de una resistencia, un inductor y un capacitor. ¿Ya? Esto es un poco más complejo de fondo, ya que teniendo el capacitor nosotros realizamos el embobinado. ¿Ya? Uno mide la capacitancia viendo de qué rango a qué rango puede estar captando la señal y con el embobinado realizamos una buena resonancia para tener un buen rango de frecuencias, ¿sí? A grosso modo, no es exactamente ni a pie de la letra como dicen en los libros, pero es para que puedan entender más o menos cómo funcionan los filtros, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que ya teniendo ese filtro, lo que nosotros tenemos que movernos en esas bandas, en esas frecuencias, y cuando resonemos con la misma que están emitiendo, ya podemos escuchar. ¿Ya? Eso se aplica en todo. Televisión, móviles, radios, etc, 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 para escuchar de una línea a otra. Lo que hacemos simplemente es que con el filtro tenemos la selectividad, tenemos un rango de frecuencias, tenemos un rango de frecuencias, entonces nos movemos en ese rango de frecuencias que nos está permitiendo y nos posamos donde está la misma frecuencia que se está emitiendo para escucharla. Eso es lo que hace un filtro RLC. Tomando tema de la clase de circuitos eléctricos, se ve circuitos 1, 2 y 3 y otro adicional de nuestra carrera para entender esta parte. Todo lo de nuestra carrera lo que nos lleva, lo que nos conlleva es entender la emisión y recepción de señales. En este caso, aplicándolos eh, a oscilaciones y ondas,
podemos dar una explicación de que lo que estamos haciendo aquí es forzar eh, con la impedancia máxima o mínima para movernos en esas frecuencias. Y con las antenas lo que estamos haciendo es inducir una corriente. Más adelante voy a dejar una síntesis, un resumen muy claro para que te pueda entender. Vale. Entonces estos tres temas van de la mano. Eh, como les digo, son temas bastante complejos, pero entonces ahora necesito saber ¿cómo se hace automáticamente? Pues se hace automáticamente con una sincronización. ¿Cómo vamos a sincronizar? Por ejemplo, ustedes en la vida cotidiana vienen, entran al televisor, lo configuran y lo que hace eso es sincronizarse con un número de canales, ya teniendo las frecuencias y nosotros prendemos, cantamos y ya. Pero anteriormente, lo que yo les decía, con un radio era mucho más complicado, teníamos que escuchar, teníamos que ver si tenía alta fidelidad, si se entendía bien. Claro, si uno quiere la captación perfecta con cálculo se puede obtener, ya sabiendo de cuánto es la frecuencia, perdón, la frecuencia no, el rango de frecuencias que nos está dando el filtro de resistencia, perdón, de capacitor e inductor. Entonces, ahora vamos a estar hablando de lo que son osciladores controlados por cristal, que en sí lo que está haciendo esto es un tipo de reloj, ¿ya? Es con un factor Q excelentemente bueno. Con este podemos estar siendo bastante precisos, como puede ser la precisión en un lugar por medio del GPS. Con el tiempo también podemos ser bastante precisos. Entonces, en sí lo que hace el oscilador de cristal es que emplea una resonancia pizoeléctrica con un cuarzo, por eso es de cristal, que vibra de forma forzada cuando se le aplica una tensión alterna externa. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar entendiendo entre estos tres? Es que se le aplica, puede ser una corriente para que pueda estar dándonos la señal que necesitamos, ¿sí? En este caso, se fuerza con una corriente para tener una resonancia pizoeléctrica, ¿ya? Entonces, entre esas, al aplicar una corriente, lo que estamos haciendo es en sí resonar. ¿Cómo resonar? En la antena para captar la señal, pero anterior a eso necesitamos un filtro y a su vez necesitamos sincronizar eso para que sea automático. Aquí están las tres aplicaciones. Entonces, para entender, lo que hace la antena es captar la señal. Lo que hace el filtro RLC es movernos en ese rango de frecuencias y lo que hace el cristal es la sincronización con el tiempo. Ya les hago, vamos adelante, voy a hacerles un cuadro con un resumen para que tengamos claros de lo que hablamos. Vale. Entonces ahora vamos a compaginar las tres aplicaciones ya que ellas van de la mano, vamos a entenderla como si fuese un radio. Que tuviésemos un radio. Entonces en el radio tenemos una antena. Esa antena lo que hace es que la onda electromagnética entrante o saliente fuerza el sistema. Entonces si la frecuencia coincide con la frecuencia de resonancia de la antena, se induce una corriente máxima en ella. Esta maximiza la recepción o transmisión de la señal. ¿Listo? Aquí dependiendo de lo que estemos haciendo, si estamos transmitiendo o estamos recibiendo la señal. Entonces ya tenemos el radio, estamos recibiendo la señal. Ahora, del filtro RLC, una señal alterna fuerza el circuito. Cuando la frecuencia de la señal coincide con el circuito, ya lo hicimos coincidir, lo que hacemos es que vamos a mover la impedancia en un rango máximo o en mínimo, que era lo que yo les decía del dial. Entonces, este depende de la configuración que se esté emitiendo eh, para realizar la resonancia, para captar la señal, para escucharla. Entonces, esto permite la selectividad de frecuencias con precisión. Entonces, ya estamos captando la señal, ya tenemos un rango, nos movemos en el rango, escuchamos bien para que se entienda bien ese rango. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un radio. Entonces, ya tenemos la captación y tenemos el filtro. Que esto permite la selectividad de la frecuencia. Ahora, bueno, ya tenemos
la captación ya se escucha bien, pero entonces queremos automatizarlo. En el caso, como les dije anteriormente, un televisor uno viene, lo prende, pone el número, ya listo, ya captó. Pero entonces un radio también se puede hacer lo mismo, ya los más modernos lo que hace es que la señal eléctrica fuerza la vibración del cristal y esta fuerza, sí, fuerza la frecuencia natural del cristal entre resonancias mecánicas. Y ya, eso está configurado, uno viene, pum, lo prende, tiene el número, lo fuerza, ya sabe cuál es la frecuencia la cual se está emitiendo el canal ya sea de FM o AM, y es muy preciso en la captación de señales. Entonces, esto es la síntesis de lo que estamos haciendo en las aplicaciones de las tres. Tenemos una señal, captamos la señal electromagnética y luego de esto, entonces tenemos que tener una selectividad. Entonces tenemos la antena, tenemos la selectividad y ya que está configurada, ya que está grabada, en qué momento quiere uno llegar ahí, viene, lo configuran en ciertos parámetros, uno viene, en el caso de un televisor viene, prende y ya está configurado pues la señal, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que se está aplicando aquí? Una, eh, una señal forzada, ¿sí? Entre las tres. ¿Cómo se fuerza? Ya sea con corriente, y que a su vez vibra y coincide con la frecuencia que se está obteniendo. Bueno, vamos a hablar sobre un fenómeno súper importante que va de la mano de las oscilaciones forzadas. Más arriba habíamos hablado sobre aplicaciones de mi carrera, sin embargo, tiene muchísimas aplicaciones y primeramente hay que entender sobre qué es la resonancia. Es- entonces la resonancia lo que es un fenómeno que ocurre cuando un sistema es sometido a una fuerza externa periódica cuya frecuencia coincide con la frecuencia natural del sistema perdón, produciendo una amplitud máxima en la oscilación. Entonces, en clase el docente nos había hablado sobre, se tenía un vibrador, es una mala analogía, eh, si este llegase a vibrar a la frecuencia natural del cuerpo, podría ser dañino. Y de la misma manera, si en un puente las vibraciones o el aire llega a tener esa misma frecuencia natural, del mismo podría estar tumbándolo, ¿ya? Y por ende, este es un sistema que absorbe energía de manera muy eficiente y que a su vez puede ser bueno o malo. En el caso, la analogía que vi anteriormente, que la da el profesor, en ese caso sería muy malo, pero por ejemplo, en mi caso sería muy bueno por la resonancia de captación de señales. Entonces, ahí se tendría en cuenta eh, que la oxidación forzada externa coincida con la natural, ya ocurriría una resonancia. ¿Y qué es lo importante del tema de la resonancia? Que se aplica en muchos ámbitos. ¿Vale? Entonces ya hablamos sobre la resonancia, pero entonces, ¿qué condiciones debería tener? La primera es que la frecuencia natural, que es W sub cero del sistema, debe existir. Segundo, la presencia de un amortiguamiento pequeño del coeficiente B. Más arriba habíamos hablado sobre la ecuación de oscilaciones forzadas por si la quieren ir a ver y ver esos coeficientes. Y por último, la fuerza externa periódica con una frecuencia W tal que W sea igual a W sub cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia natural coincida con la forzada. Ya en ese punto se cumplen las condiciones y podemos estar viendo este pico de amplitud. Ahí ocurre resonancia. Entonces diseñé un ejercicio que realmente no es el mejor, soy muy malo haciendo ejercicios. Creo que se va a dar a entender que mi planeamiento es bastante malo, pero lo intenté teniendo en cuenta los temas que ya hemos hablado anteriormente. Consideré un resonador piezoeléctrico que habíamos dicho anteriormente que era un cristal de cuarzo formado por una base efectiva de 2 kilogramos sobre un disco piezoeléctrico, sí. eh, cuya rigidez equivale a 20 newtons sobre metros. ¿Ya? El sistema claramente carece de amortiguamiento y es excitado por un campo
eléctrico con una fuerza de 3 newton coseno de 2 pi t, donde F está en newton y T en segundos. Sacamos masa, sacamos K y sacamos fuerza. Entonces nos preguntan sobre la frecuencia angular natural, frecuencia angular de la fuerza impulsora y la amplitud este, de régimen estacionario. Entonces, eh, podemos, podemos resolver el planteamiento. El primer punto, como nos decían, la fuerza angular natural. Sacamos la fórmula de la fuerza angular, que es K sobre M, todo eso sobre una raíz. Reemplazamos los datos y nos da 3,16 radianes sobre segundo. Luego nos piden la frecuencia angular de la fuerza impulsora. Entonces ya nos habían dado con la ecuación ya habían reemplazado, nos habían dado un pedacito y podemos sacar que la fuerza impulsora, que es W, ya nos la están dando en esa ecuación, entonces simplemente la sacamos, la extraemos de ahí y podemos saber que es 2 pi radianes sobre segundo. Y por último, la amplitud de régimen estacionario, que tenemos la ecuación, A igual a la fuerza sobre el sobre raíz de m elevado al cuadrado de la fuerza angular elevado al cuadrado menos la fuerza impulsora elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado W2. Entonces, lo que hacemos es cancelar esta parte, eso de aquí, y reemplazar los datos. Entonces, reemplazamos los datos, simplemente hacemos calculadora y nos da 0,0509 metros. Bueno, como dije anteriormente, no soy bueno haciendo eh, enunciados para un ejercicio. Entonces, he tomado como referencia los circuitos de RLC. Era el que le seguía después de el cristal, el de más arribita, que era el selector de la frecuencia. Entonces dice, es un sistema de comunicaciones de alta frecuencia. Se emplea un circuito RLC en serie como parte de un filtro sintonizador. Este circuito está compuesto por una resistencia de 10 ohmios. La inductancia de L igual a 50 henrios y una capacitancia de 200. Me imagino que era microfaradios. Me hizo falta la F. Me hace falta la F bueno, de microfaradios. El circuito se alimenta con una fuente de voltaje suministrada con una fuerza electromotriz FEM dada por el voltaje en el tiempo igual a 20 coseno entre paréntesis 100t. Entonces aquí tenemos los datos, ya realicé la recopilación de todos los datos. Las preguntas son las siguientes. A. Determine la frecuencia angular natural, que es W sub 0. B. Calcula la frecuencia angular de la fuerza y establecer si el circuito está en resonancia por completo. Entonces, primero hallamos la frecuencia angular. Teníamos que sacar la ecuación, perdón, la fórmula, que es 1 sobre raíz de LC. Realizamos su respectivo, eh, ¿cómo se le dice? Reemplazo. Después de reemplazarlo, lo metemos en la calculadora y nos da 100 radianes sobre segundo. Luego, la frecuencia angular ya nos habían dado la ecuación, que aquí es W por T. Entonces ya sabemos que W valía a 100 radianes sobre segundo. Y por último dice que el circuito está en resonancia cuando W, que es la frecuencia angular, y perdón, que W cuando la frecuencia angular de la fuerza externa y W sub 0 cuando es la fuerza angular natural. Entonces, si estos dos valores coinciden, que efectivamente encontramos la frecuencia angular natural, que son 100 radianes, y en la ecuación nos da que W, que es la
frecuencia angular de la fuerza externa es de 100 radianes sobre segundo, podemos determinar que el circuito está en resonancia. ¿Vale? Entonces, esta es mi presentación. Espero, profe, le haya interesado un poquito más sobre el tema de telecomunicaciones. Sí abarca muchos temas, sí tiene mucho más para dar a conocer eh, y abarca muchas cosas. Las telecomunicaciones son muy bonitas, la verdad, tienen muchísimas cosas que atrapan. Sin embargo, esto es un poquito lo que se puede dar solamente con oscilaciones forzadas. Lo principal es la resonancia para captar y emitir señales electromagnéticas. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.